Lisa Abogado, a quien conozco hace 39 años y a quien no presento de manera muy frecuente, nos acompaña en el día de hoy. Es compositora, es cantante y va a hacernos una reflexión acerca del proceso creativo. Dicen que tenemos que fijarnos más en las tendencias artísticas para poder entender lo que nos pasa. Hay un personaje del cual todo el mundo se mofa, que se llama Alder, que es una especie de alter ego de la gente para mofarse, se ríen, pero cuidado, hay muchas cosas que los artistas y su música, aunque sean decadentes, nos están hablando mucho más de la realidad que tenemos. El Bad Bunny, por ejemplo, también es un fenómeno, un hombre que llena un estadio completo de los Defensores del Chaco y es un fenómeno de carácter global. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el rap? Con todo ese tipo de cosas. Entonces, esto en realidad nos lleva a tener que pensar sobre el arte, sobre las canciones, sobre cómo se crean las canciones y qué realmente reflejan los mismos. Hay un maravilloso profesor americano de la Universidad de Harvard que se llama John Kelly, que él enseña historia, pero a partir de las músicas y de las canciones que marcaron su época. Y eso damos la bienvenida a Lisa Abogado. Ahí está. Ahora sí me escuchan. Bueno, vamos a ver. Esperanza mía, quiero que escuchen bien la letra. Te debo amarrar, fe inquebrantable, me encadeno a ti, para que la pena nunca pueda entrar a matar las ganas de luchar sin fin. Como te amo tanto, tierra guaraní, por eso el dolor desgarra mi ser al ver cómo mienten y roban sin piedad. Los que prometieron tanto hacerte el bien solo te hacen mal. ¿Dónde llevarán nuestras esperanzas? ¿Dónde guardarán el bien mal habido, privando a tus niños de salud y paz? No les servirá si la vida es bella cuando se hace el bien, cuando lo ganado con trabajo honesto es la pura miel. Ya te vio que shere tapona anilla hiyaña ne mi tangüera hojasa así hanyamba apona oñon dibepa tobeya y porama umi iyapua ñane monda pa lleva lumita. Ya te vio que shere tapona anilla hiyaña ne mi tangüera hojasa así hanyamba apona uñon dibepa tobeya y porama umi iyapua ne monda pa. Ya te veo que ya paña ate se Paraguay mi ya pohangwa te taimbare te van a imbocho ya hay ñandero basa tu pase María de Caacupé Habe apabepe coña nereta ñamote nonde campaña pua ñamon parete ñande Paraguay. Muchas gracias, de verdad, un placer poder estar con ustedes en esta hermosa mañana de sábado. Y yo quisiera saber si alguno de ustedes sabe el concepto de la palabra arte. El arte, estaba encontrando acá una información muy interesante y bien resumida. Dice, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también
comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, las pinturas, lingüísticos, la literatura, sonoros, la música, corporales, la danza y mixtos, que sería la mezcla de todo esto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes en la escuela se les enseñó este concepto de la palabra arte? Levanten la mano el que más o menos entendió. Difícil, ¿no? No nos enseñan. Y hay muchas cosas que nos pasan porque no sabemos, porque no nos enseñan. Estaba preguntándome justamente en estos días en la Asociación de Músicos del Paraguay, que casi fue rematada por un miembro músico, una vez más la corrupción que permea no solamente al gobierno, sino también todas las aristas. Corruptos somos desde que nos vamos al supermercado con nuestros hijos y le hacemos tomar iyiquepe, un yogurcito, le damos un coquito, una rosquita. Ahí ya empezamos. Y hablábamos justamente allí, ¿en qué momento se perdió la estética? ¿En qué momento se perdió la belleza? En la música y en las diferentes artes siempre la imagen de la mujer, de la madre, del amor, siempre ha sido conceptos de belleza. Últimamente, si ustedes escuchan, las canciones que se escriben son una degradación constante y permanente a la imagen de la mujer. Entonces, ¿cómo nos vamos a asustar si de repente tenemos niñas que son madres, niños que son violados, ¿verdad? Cuando el sexo se convirtió en un mero momento de placer y ya está, se acabó, nos fuimos. Cuando hay una alta cantidad de paternidad irresponsable, cuando hay una alta demanda de juicios por prestación de alimentos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la música? ¿Qué estamos haciendo a través de la música? Porque la música siempre fue también un elemento absolutamente importante. ¿Por qué un Emiliano R. Fernández ha tenido tanta trascendencia? Porque pudo realmente reflejar en sus canciones lo que es nuestra esencia, nuestro tecó, ¿verdad? Va ella pañandé ya expresar la ñande en boraijú, ñande a la dueña de nuestro boraijú, ¿verdad? Ñande ya eso, ahí porque está el maestro David Galeano allá y entonces él es un experto en el guaraní. Y cuando le veo siempre me tropiezo un poquitito. Pero, y yo quiero preguntarle a la gente joven que está acá, a las mujeres jóvenes, ¿ustedes se dan cuenta de la degradación de nuestra imagen como mujer? ¿Y qué estamos haciendo para rebelarnos contra eso? Nada. ¿Por qué tenemos un Bad Bunny que escribe esas cosas espantosas? Y cuando yo me enteré de que ganó el premio al mejor compositor, dije, Dios mío, si estuviera vivo don Carlos Miguel Jiménez se hubiera pegado 4 tiros y se iba de vuelta al fondo de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos cuesta tanto admirar lo bello? ¿Por qué estamos cada vez más embelesados con lo vulgar, con lo chabacano, con lo grosero? Esta canción la escribí yo, se llama Esperanza y Fe. En aquellos tiempos en que asesinaron a Rodrigo Quintana. Y ahí me volví a preguntar, ¿cuánta gente más va a tener que poner el pecho y cuánta gente más va a tener que ser asesinada para que entendamos que solamente unidos y solamente unidos en Paraguay vamos a poder salir de esta apatía, ¿verdad? De este letargo que no nos permite crecer? Especialmente, inclusive, yo digo, ¿qué es lo que nos pasa escuchando todas estas estadísticas que nos decían acá los disertantes que me precedieron, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan distraídos y no nos damos cuenta de que vivimos en un paraíso? Esto es un paraíso. Esto es un paraíso. Paraguay es un paraíso. Pero sin embargo, cualquier elemento que nosotros tengamos de poder trabajar en forma colectiva y común siempre se nos dificulta tanto. A pesar de que hay canciones
como esta, por ejemplo, que escribió don Mauricio Cardoso Campo y que dice así: Ojasa pamaro otini arapona oyero que cuaraje o curaje y pagura en yapo cuya hecha yende koga homu y cual buja iba ya jajape ya yuku ya bu aña neretame ya y coñón, así lo no vamos a poder ya y coñón di bepa. Si ustedes no cantan conmigo, es pura reina ese nivel mitad paraguayo jaya. ¿Sí? Ya voy aña neretame. Ya y coñón di bepa. Ani beña ñora y no, ani bella y cobaí. Tori peña papota imbareteñan de Paraguay. Eso, a ver las palmas conmigo. Guaracumimbillune, francelo, pero guaré. Yecopotejane y meña yumbua tu paguibe. Pejendu que señe, ay potupendi abusape. Acoino yucupa peña yumbua tu ñondibe. Ani beña ñore no, ani bella y cobaí. Tore peña babota imbareteñan de Paraguay. Sí, señor. Pero yo creo que ustedes escucharon mucho también de nosotros y yo le suelo decir a Benjamín que qué importante sería que podamos escuchar también las voces de ustedes. Yo les tiré varias preguntas, pero no sé si alguien se anima a responderme esas preguntas, especialmente a las mujeres, a los jóvenes. A los varones les quiero preguntar, ¿por qué hay tanta paternidad irresponsable y por qué hay tantas demandas por prestación de alimentos? ¿Cuál es la explicación? Y les quiero contar un caso. El otro día estuve acompañando a mi secretaria, la chica que me ayuda en las tareas de la casa, porque tiene un hijo de 8 años y el padre, a pesar de que se abrió una cuenta y todo eso, jamás depositó los 500.000 que tenía que depositar mensual. Pasó el tiempo y ella se cansó, entonces, ya antes yo veo. Le llaman desde el juzgado y le dice: señora, apareció el padre y le esperamos aquí para... Había sido que el hombre fue 10 veces por ahí, ojo, a la retembe, ¿verdad? Y él daba coima, prefería darle coima al policía o a los que le atajaban en vez de pagar la prestación alimentaria. ¿Y saben cuánto juntó? 15 millones de guaraníes es su deuda con su hijo, Jarojola ha jugado, mañana, mi tacaria, eres lindo muchacho profesional. Y después entendí, cuando él me explicó llorando, de que él no tuvo padre. Entonces para él la paternidad era nada más que ir, tirar un polo, sale la criatura, como si fuese un yuyo. Un hijo es una responsabilidad demasiado grande. Y a las mujeres también les digo, y de esto no se habla, mi gente. De la sexualidad no se habla. Si te gusta una vida licenciosa y si quieres pasarla bien nomás, cuídate. Si sos un hombre que te gusta andar como esos picaflores de aquí para allá, hacete la vasectomía y no te metas en este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Le dice el juez: bueno, señor, usted va a tener que ya, en vez de pagar los 500.000, va a tener que pagar 1 millón mensual para poder matar esa deuda 36 meses. Pero después de eso usted va a tener que seguir poniendo hasta que su hijo sea mayor de edad. Bueno, Jesús, quedaron que del 1 al 5 de enero tenía que empezar a poner. Desapareció nada. Entonces yo digo, ¿cuándo es lo que vamos a aprender nosotros las lecciones? ¿Cuándo vamos a aprender a entender de que por más de que sea aburrido el camino recto, es más seguro, económicamente es mejor? Llevar un matrimonio adelante, por más de que nos peleemos de vez en cuando, es mejor en todos los sentidos, ¿verdad? Yo creo que, como dice el areópago cordillerano, dice: la razón acabará por tener la razón. Tenemos que salir de nuestro estadio de inteligencia emocional, nosotros los paraguayos, porque la inteligencia emocional no nos permite crecer.
Hamba es la inteligencia emocional. Nasha eiche fulana, hamba es. Ndai kwa nasha einte ese. Hamba eko ya ponde va ve ponda sha einte, hamba eko. Handa se gusta la pide color. O si no, no anda se gusta porque Uguatacaré. ¿Qué tiene que ver que Uguatacaré o que no le guste el pide color o porque sea gordo? Todos estamos gorditos últimamente. Esa es la realidad. Entonces yo quiero que me permitan, porque yo no estoy muy acostumbrada a estos paneles que son muy serios. Lo mío es más el entretenimiento, pero trato a través del entretenimiento también con mis canciones crear una cierta conciencia, porque de eso se trata la vida de un artista, ¿verdad? Un artista yo creo que tiene que ser también, tiene que describir el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que estos artistas que tienen demasiado éxito comercialmente, realmente nos están demostrando el tiempo de decadencia que estamos viviendo, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial. Estamos viviendo una etapa tan decadente, donde los valores morales, la familia, que es el cimiento de la sociedad, está destrozada. Y a consecuencia de la familia destrozada, después tenemos un montón de casos. Las escuelas se convierten en guarderías de niños, donde los maestros no saben más qué hacer porque no tienen autoridad. Terejona llama la atención la peteimita, me va. Cabichu y ya otra la itua o la maestra, ¿verdad? O la maestra que no tiene la preparación apenas voy a o ahí la castellano mía, ya. Entonces estamos nosotros viviendo empantanados en un barro del cual tenemos que sacudirnos, porque si no nos sacudimos vamos a seguir empantanados en ese lugar. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Cómo nos vemos como nación de aquí a 10 años? Yo ya voy a tener 72 años, probablemente no voy a ver el país de mis sueños, pero hasta el último día de mi vida voy a seguir cantando y voy a seguir denunciando y voy a seguir diciendo las cosas que tenemos que decirnos, aunque sean incómodas. Muchas veces tenemos que tener conversaciones y diálogos incómodos para poder salir de un montón de cosas que nos trancan, que nos impiden crecer, que nos impiden volar. O sea, la mujer tiene que asumir su rol de mujer, ¿verdad? Y tiene que respetarse a sí misma, tiene que respetar su cuerpo, ¿verdad? Y tiene que buscar para su compañero una persona que pueda entender. ¿Por qué dice pareja? La pareja es como el vuelo. Una vez me explicó un sacerdote muy bien qué es el matrimonio, qué es la pareja. El matrimonio es un contrato de confianza que nos damos, el hombre y la mujer, donde nos prometemos hasta el final de nuestros días, dice. Y hay muchos jóvenes que dicen, ñan de chara, yo pico me voy a quedar hasta el final. No, porque el amor se va convirtiendo en otra cosa. Se va convirtiendo, ese amor efervescente del comienzo de la vida, donde estamos todos apasionados y hambrélogos, en cualquier parte nos juntamos como esos pajaritos, así estamos, ¿verdad? Eso después se va cambiando en otro tipo de cosas, hasta que llegamos a una edad, como estamos acá ya ancianitos los dos, ¿verdad? Donde nos sentamos, tomamos nuestro tereré, hablamos, nos recordamos de nuestros tiempos juveniles, y es hermosa esta etapa, ¿verdad? Es hermosa. Entonces el matrimonio también es una institución que está en decadencia, porque por cualquier cosa, ya tiro la toalla y me voy nomás, ya me divorcio y ya está. Me voy a buscar otro que a lo mejor era peor que el que tenía. El matrimonio es como el vuelo del ave, que un ave no puede volar con un ala. Matrimonio, varón, mujer, y ahí nos vamos juntos volando. Entonces, un matrimonio bien consolidado tiene sus hijos que crecen con valores. ¿Qué está pasando en este mundo? Le decía yo acá justamente a una persona, ahora en la Argentina todos nos encontramos. ¿Vieron las imágenes de esos chicos? 8 chicos que vienen de buenas familias que terminan matando a patadas a un chico. Y yo digo, ¿qué es lo que nos está pasando? Él lo llegó para allá. Hay que recuperar los valores. Y entonces yo quiero terminar esto para abrir el debate diciendo, la música también nos educa.
¿Y qué es lo que le estamos haciendo escuchar a nuestros niños? Cuidemos, papá, mamá, ¿qué es lo que le estamos haciendo escuchar a nuestros niños? Porque la decadencia y la mediocridad es peligrosa, porque nos alienan la mente y después no tenemos la capacidad de poder discernir entre quién es el buen político, quién es el líder que nos va a llevar adelante. Y terminamos votando por gente que termina viviendo 20.000 veces mejor que nosotros, que nos rompemos el alma todo el día para pagar nuestros impuestos, y de repente no tenemos un servicio como el de ahora de la ANDE, que cada rato se baja, se sube, o caipala era cuera, la equipo cuera, nuestros domésticos. Pero entonces tenemos que sacudirnos, Paraguay. Tenemos que aprender a denunciar, tenemos que aprender a decir lo que nos molesta cuando nos vamos al municipio y queremos pagar nuestros impuestos, que la persona nos atienda con deferencia. No digo que nos pongan alfombra roja, pero por lo menos una sonrisa. La gente dijo apucu. Te atienden como si fuese que te están haciendo el favor. Te hacen esperar, acuerda con tu la y tereré a las 9 de la mañana. Esa no es hacer patria. Y que tú ya atende mí. A la pinta, es mi hora de que descanso. Ya amigo, entraste a las 7, a la 1 que ya te vas a ir. Pues te pico la de cane. Tenemos que volver a hacer del trabajo el elemento que nos dignifique. Y yo me quiero despedir con ustedes con esta canción que se llama ya se va. Bájate. Gracias, Ander. Esta canción es el Paraguay que yo sueño. Se llama Un Solo Canto y dice así. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente en embollo ya iba de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Esta mañana en Natera, estamos latiendo en Natera. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Rafael Barret dicen que escribió una línea que después nuestro premio Cervantes, don Augusto Roa Bastos, transcribió en una de sus obras, donde decía que el infortunio se enamoró del Paraguay y que se quedó a vivir aquí. Pero con todo respeto yo le respondo humildemente de esta manera: ya no creas que el infortunio te ama, mi tierra, solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente, que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia, y vive envuelta en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente, mi pueblo paraguayo, que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana.
Paraguay, en mi garganta un solo canto yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Lisa su intervención sobre de dónde se nutre el arte para recrear la realidad que nos toca vivir y cómo perciben los artistas esa realidad. Habló sobre un problema de orden nacional, que es la cuestión de la familia. Se suele hablar mucho de esto, pero en un criterio de carácter moral. La gente cree que ese es un problema moral. La Constitución paraguaya establece a la familia como la razón central de toda la política del país. Dice base angular de la sociedad con las políticas que deben estar orientadas hacia ella. En el Paraguay tenemos 75.000 órdenes de captura por paternidad irresponsable. O sea, si viniera la policía acá, a lo mejor llevaría preso a la partida. 75.000, eso es 2 estadios de los Defensores del Chaco. Y uno de los más grandes negocios es detener a alguien, ver su documento y ver que tiene una orden de captura. Y el negocio es, ya saben, coima y usted queda libre. Una de las fuentes de negociación más grandes de la corrupción también proviene de allí. Bueno, se habló de corrupción, se habló de democracia, se habló